Bienvenidos a Aprendiendo a Vivir, y en esta ocasión os voy a hablar de el ego y cómo el ego te está debilitando, con el caso de una amiga, de una conversación que teníamos donde el ego fue más evidente, de toda la ilusión que se había creado, de toda la mentira que había construido y cómo había sustentado todo eso en su cabeza de tal forma que la hizo pasar una verdadera angustia totalmente innecesaria, pero que para ella, mientras la estaba experimentando, era súper real. Soy Ángela Caminero y lo que quiero es enseñarte a vivir contigo mismo, contigo misma, y que entiendas que el ego no deja de ser una mentira y que si tú le sigues el juego te vas a conseguir estar preso o presa de ella, como le pasaba a esta amiga mía que me comentaba que en una relación que tiene de unos meses, que ella, os pongo en situación, los dos tienen un tipo de apego inseguro. Ella es ansiosa, él es más evitativo. Los ansiosos son personas que, ansiosos, ambivalentes, pues son personas que necesitan ser mucho más dependientes. De hecho, su estabilidad emocional depende mucho de la otra persona. Todo lo contrario que el evitativo, que ellos se tienen que recomponer a sí mismos y de hecho no pueden perderse la otra persona porque sentirse vulnerables les hace sentirse muy inestables porque no han recibido, no se han validado sus emociones, y entonces esa vulnerabilidad les cuesta muchísimo trabajo mostrarla. Por eso él se retira y ella, sin embargo, demanda para poder estar bien. Él, os pongo en contexto, llevaba unos días que por circunstancias necesitaba estar más centrado en sí mismo, se sentía poco estable, estaba mal, vamos a decirlo así, no se encontraba bien y ella lógicamente estaba notando eso, no solamente porque no se encontrara bien, sino también por su ausencia. ¿Qué ocurre cuando ella empieza a notar que hay un poquito de ausencia con respecto a él? Que a ella le da muchísimo miedo de que haya la posibilidad de perderle. Fijaros lo que estoy diciendo. No está pasando nada, pero ella se activa su herida de abandono y entonces empieza a sentir que a lo mejor en esa situación que él no está bien pueda ser por ella y corra peligro. Este mecanismo está activado desde tu ego, que es el ego es quien construye todas estas mentiras, estas ilusiones, donde él crea, él va a argumentar, él va a dar todas las soluciones posibles y va a actuar o bien desde la huida, desde el ataque, o te paraliza, te bloquea porque no estás viendo la realidad desde un lugar realista. Ella, confundida, porque se lo había comentado a unos amigos, los amigos le habían dicho que le dejara ante esa pérdida de muestras, pues los amigos, hablando desde su propio ego, le decían que le dejara la relación. Y ella me viene luego para que yo le diera un poco de luz. Cuando me contó las conversaciones que habían tenido por WhatsApp, yo no veía nada anormal, y entonces le dije que cuál era el problema en todo eso. Dice, pues no sé, es que está raro, él está diferente. Y en esas circunstancias ha habido más ocasiones en las que ha estado así, ¿sí? Ella me decía que sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, ahora viéndolo contigo, quizás no le estoy viendo tanto problema. Fijaros que si el ego fuera una verdad, lo que ves hoy lo verías mañana, lo verías pasado, lo verías siempre de la misma forma. Pero si algo es mentira, no puede ser visto siempre desde el mismo punto de vista. Con lo cual, el ego siempre te va a mostrar una mentira, porque siempre va a ser algo muy subjetivo que tú has creado. Es como tú te lo guisas y tú te lo comes, pero eres solamente tú quien has creado todo eso, nadie más, tu ego, ¿vale? Cuando ella me comentó todo esto, yo lo primero que le dije es que, por favor,
no escuchara opiniones de personas que le estuvieran dando opiniones desde el ego. Porque cuando te están dando una opinión desde el ego, te van a decir que huyas. Te van a decir que ataques, que le digas las 4 verdades y que te vayas. Eso es ego. Y tenemos que saberlo identificar. Porque si tú no lo identificas, vas a vivir preso de él. Y ese ego te puedo asegurar que no va a querer tu felicidad. De hecho, quiere que sobrevivas a los peligros que él mismo se inventa. Es un sinsentido. No tiene lógica. Pero así como funciona. Porque él da esperando recibir. Siempre va a querer recibir. No te está dando desde el amor. Te está dando desde una necesidad que tiene de que tú me des aquello que yo te doy. Después de que se tranquilizó, porque evidentemente yo le hice ver que todo eso era una construcción, una ilusión, y que lo estaba viendo desde una herida del abandono, donde estaba proyectando, porque el ego siempre proyecta. El ego no ve una realidad, está siempre proyectando, y son proyecciones lo que tú estás experimentando. Por eso es tan importante sanar. Les comenté que debía hacer trabajos de sanación de la herida del abandono, que es muy necesario hacer este trabajo para ir cada vez debilitando más ese ego, porque cuando tengo una mirada más sana, fuera hay menos peligro. Cuanto más herida me siento, el ego más se apodera de mí, porque más peligros se entrañan ahí fuera. Hay que hacer esa parte consciente. Cuando hacemos consciente lo inconsciente, como decía Carl Jung, pues mientras no lo hagamos, el inconsciente va a guiar nuestra vida, nosotros lo vamos a llamar destino, y ella podría decir que es que siempre aparecen personas que le pueden hacer daño o que la dejan, porque imaginaros, si ella la tosiga, él terminaría dejándola porque se sentiría agobiado, asfixiado por unas demandas de amor que a lo mejor no puede ofrecerle, simplemente porque ella, no es porque no se las pueda ofrecer, es porque ella necesita más de lo que, pide fuera lo que ella misma no se sabe dar. Por eso es tan importante hacer este trabajo de sanar la herida del abandono, y él en su caso, por supuesto, la herida del rechazo, que son las personas que no saben demostrar amor, porque eso le genera mucha vulnerabilidad, y entonces piensan que ellos, si se muestran tal y como son, pues les van a rechazar, porque ya los han rechazado, no han validado sus sentimientos cuando eran pequeños. Estos son programas de nuestra infancia. Y fijaros que nosotros nos estamos relacionando siempre con cuerpos de adultos, nos estamos relacionando con niños, con los egos de esos niños heridos. Hasta la imagen que tenemos como adulto, ya puedes tener la edad que tengas y puedas tener arrugas, puedas tener canas, da igual. La persona que actúa, esa personita herida, ese ego más herido, es tu niño. Con esto quiero animaros simplemente a reflexionar de que el ego es un debilitante y que tenemos que convertirnos en el observador que hace consciente esa parte donde entendemos que el ego está siendo preso de nosotros, y entender que solamente sanándolo podremos ir cada vez conectando más con nuestro ser, y también conectar cuál es la esencia nuestra, que es el amor. Después de haberlo visto conmigo, ella se quedó mucho más tranquila. Al día siguiente me dijo que la había escrito, y bueno, no había pasado nada. Al final dice, es que no entiendo cómo ha pasado esto. Entonces hay una cosa que quiero que entendáis, que para el ego sirve para demostrarnos, es como nuestro testador. Él nos va a servir para demostrarnos que si hay un sufrimiento, y es un sufrimiento innecesario, nos está mostrando que hay cosas que solucionar. Para eso nos sirve el ego. Por aquí tienes que tirar, porque si no existiera,
no sabrías que realmente tienes una herida de abandono. No sabría él que tiene una herida del rechazo. Y nosotros, nuestra obligación es saberlo identificar, poderlo observar y darle solución. Porque si hay una demanda de amor y cariño, es lo que ella misma o es lo que tú mismo necesitas darte. Porque buscamos completarnos con lo que vemos fuera. Así, hay un sentimiento, en ambos hay un sentimiento de insuficiencia, por ambas partes. Ella lo busca afuera y él evita que vean los demás todas sus insuficiencias. Por eso él muestra su seguridad, su determinación, que es lo que a ella le atrae, porque es lo que a ella le hace falta. Pero todo esto sin juicio, no tienes por qué estar juzgándolo, simplemente tienes que ser un observador, como si el ego fuera un compañero de piso, fuera alguien que tienes siempre contigo pero que no eres tú, porque si te identificas te metes en el personaje y ahí ya te hace sentir muy débil, porque te has identificado tanto con ese ego que todo lo que ocurre piensas que es de fuera para ti. No, es el ego como si fuera tu proyector hacia afuera. Cuando hablé con ella al día siguiente, me dijo que estaba mucho mejor y que se había dado cuenta de que todo había sido algo que era cosa de su ego. Dice, es que me ha contestado tan normal. Bueno, pues sí, porque ese proyector tiene la gran suerte de que si tú lo sabes interpretar bien, igual que puedes estar viendo a través de ese proyector que se está acabando el mundo y puedes ver lo más terrorífico, también con una nueva perspectiva puedes ver que todo está normal y que todo está bien y puedes tener paz mental. Pero ¿cómo poder hacerlo si tú te identificas con ello? Pues quiero mostrarte algunas claves para poder identificar cuándo tú estás más conectada con tu ego y cuándo estás más conectado con tu ser. El ego normalmente se identifica con la personalidad, con lo que tú has construido, con la máscara que de alguna forma tú te muestras al mundo. Esa parte admisible que quieres que los demás vean y que ocultas muchas otras cosas a los demás. Porque si mostras tu personalidad al final no deja de ser como el traje que te pones para salir a la calle. Sin embargo, tu ser, tu espíritu, tu alma, es tu esencia, es algo que no varía nunca. Da igual si has pasado más, has pasado menos, si vivas en la cultura que vivas, hayas cambiado de país, hayan pasado 50 años, tu esencia siempre va a estar intacta. Eso es autenticidad. Lo demás, la personalidad va cambiando, va mutando con el tiempo. Por eso es una mentira. El ego mira desde un lado individual, yo. No ve en los demás un nosotros. Cuando tú actúas desde tu ser, ves que los demás no dejan de ser tú mismo espejándote. Ellos te espejan todo porque todos somos lo mismo y tú les sirves de espejo a ellos. Esta es la magia que tiene cuando tú pones la mirada en el ser, que de pronto no ves a nadie fuera que pueda ser un peligro, sino que ves una conciencia diferente a la tuya, pero que somos lo mismo experimentándonos en este mundo. Cuando vives desde el ego y ves en la separación y ves que los de fuera, ves que todo lo de fuera, porque te estás centrando en una parte muy tridimensional y ves que todo está fuera de ti. Sin embargo, tienes un sentimiento mucho más de unidad cuando conectas con tu yo superior y te das cuenta de que todos somos lo mismo, todos somos uno. Desde el lugar del ego vemos fuera culpables y entonces juzgamos y señalamos. Sin embargo, cuando conectamos con nuestro ser, nos somos mucho más comprensivos.
Y no hablo de tolerancia, simplemente hablamos de empatía, de comprensión, porque la comprensión, de hecho, no necesitamos perdonar cuando comprendemos. El problema es que desde el ego existen resentimientos. El ego sí que se resiente porque está herido, pero cuando tú vives desde el ser, ni siquiera tienes que perdonar, es que no te das cuenta que no hay nada que perdonar. El ego es miedo, y desde el miedo actuaba ella. Pero sin embargo, cuando conecta con su ser, conecta desde el amor y entiende que él necesita su tiempo, que necesita recuperarse, necesita volver para a sí mismo, necesita desconectar. Y desde el amor así se lo desea. Con lo cual ya no vive tanto quejándose de todas las carencias emocionales que ella de alguna forma está sintiendo y agradece que esa persona esté en su vida y que le esté ayudando a crecer, porque este es el gran reto que tiene la vida, que nos ayudan, las personas que aparecen son perfectas para ayudarnos a crecer y a evolucionar. El ego tiene celos. Sin embargo, el ser considera que por encima de todo está la felicidad mutua. Si tú eres feliz, yo también lo soy. Fijaros qué diferencia y qué trabajo hay que hacer para conectar con eso. Si viéramos las cosas así, si empezáramos a ver desde un punto de vista mucho más amoroso todo lo que sucede a nuestro alrededor, con mucho más empatía, seríamos más tolerantes. Sin embargo, el ego es intolerante por naturaleza. Por eso no tolera muchas otras cosas que a lo mejor desde el amor y desde la empatía entendería que son normales porque sabe estar en la situación de esa persona. El ego se va a basar siempre y va a tirar del pasado para crear tu presente y proyectarlo en el futuro. Por eso hay que hacer tanto trabajo de esto. Sin embargo, tu ser solamente vive aquí y ahora. Y vive en el presente porque es en el único momento en el que vivimos siempre. Cuando vives en el ego, aparece el egoísmo. Es yo y yo. Sin embargo, te olvidas de ese altruismo que es como ley universal, que todo tiene causa y efecto y todo lo que das lo vas a recibir. Siempre. Si tú das miedo, proyectas miedo, a la otra persona también le proyectas miedo. Si tú proyectas amor, a la otra persona también le proyectas amor. Pero el ego es apego. Y el apego hay que trabajarlo para que dejemos de vivir en el ego. Porque el apego dice que quiere, que posee y que necesita. Sin embargo, el ser no necesita, no quiere, porque simplemente es. Y en esa esencia de ser plena, consciente, abundante, donde lo es todo, no necesita nada. Y como suele decir esa frase que he aprendido recientemente, pero que me encanta, al que nada pide, todo se le da. Quiero cerrar esto con una frase de un curso de milagros que me gusta mucho. Por si lo queréis buscar, está en el capítulo 1 y es en el punto 4, el punto 6, apartado 4, que habla de un poco del miedo y dice: el verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Y eso es lo que estábamos haciendo. Tenemos que estar continuamente analizándonos para ir corrigiendo nuestra propia incredulidad creada por nuestro ego. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo, porque el miedo es su propia invención.
no puedes controlar por ti mismo los efectos, porque es una invención y no puedes sino creer en lo que has inventado. Te lo crees y vives como tal. ¿Cómo vas a controlar algo que tú mismo te has inventado? En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador. Y esto es justamente lo que le pasaba a ella un día antes de hablar conmigo y unas horas antes de hablar conmigo. Ella era creadora de su propia experiencia. Quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque él las creó. Y así es como actúa. Ella se lo había creído, tenía fe perfecta en lo que ella había creado y así las estaba experimentando. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Si tú ya crees que eso es posible, así lo experimentas y así lo vives. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad, porque es solamente tu verdad. Para ti es verdad porque tú la fabricaste. Así es, ni más ni menos cómo funciona nuestro ego. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo. No existen en la realidad. Y por tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, que es lo que hicimos, en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. Y me gusta mucho esta frase que dice: el amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo es que no hay amor perfecto. Bueno, pues con esto cierro diciendo que el ego te debilita y que solamente tú, que eres quien vive en tu mundo interior, tienes el poder de trabajar esa percepción errónea que te está haciendo experimentar y que por lo tanto está haciéndote sufrir. Y con esto te dejo simplemente invitándote a que si te ha gustado pues que le des me gusta, que actives la campanita para cuando suba más contenido, que me sigas, que si quieres algo que comentar pues que lo hagas libremente. Si quieres algún tema que trates, pues que lo tratamos, cuáles son tus inquietudes, tus inseguridades, que aquí estamos todos para aprender a vivir en esta escuela, porque esto es una escuela, lo tenemos que tomar como eso. Y termino diciéndote que yo, que ahora estoy haciendo un trabajo también pues con mi ego, porque esto no termina nunca, o sea, simplemente es como si yo tuviera unos cursos avanzados que algunas otras personas y muchos cursos por debajo de otras muchas, ¿eh? Y como somos alumnos, continuamente alumnos y aprendices, pues ahora que estoy haciendo estos trabajos y que me desestabiliza el ego, hay una cosa que no quiere perder conforme más, vamos a decir, cuando tiene mucho miedo de perder su protagonismo, desde que se le vaya a debilitar, él se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, pues en forma de enfermedad o de catarro o de resistencia. Son las resistencias del propio ego que son subconscientes, pero están ahí. Y entonces, bueno, pues aparece una serie de, vamos a decir, síntomas para resistirse, porque el ego se resiste a desaparecer. No va a desaparecer nunca, pero sí que es verdad que tenemos la posibilidad de irlo debilitando. Digo nunca, por lo menos ahora, y va a ser muy difícil que en esta vida, con el nivel de conciencia de todos, que sea posible, porque esto es, somos una mente colectiva y no estamos en ese nivel evolutivo, pero sí que cada vez con estos trabajos de conciencia todos podemos ayudar a cada vez a debilitarlo más y a ser mucho más felices y seres mucho más plenos con quienes somos, independientemente de todo lo demás, y la construcción del ego se irá debilitando en el momento que todos vamos sanando. Pero el ego no te lo va a poner fácil. El ego no te lo va a poner fácil y bueno, pues ahora yo estoy pues con catarro, con otros síntomas de malestares, simplemente por esto que estoy diciendo, porque él no quiere desaparecer. Así que os animo a que, independientemente de eso, que entendáis que muchas veces hay que pasar por situaciones, vamos a decir,
no es la noche oscura del alma, porque esto tampoco tiene que ser, pero sí que pasamos quizás por esos zonas más oscuras, como un vacío, a lo mejor quizás existencial, pero son necesarios, ¿no? Como le pasa pues a la oruga para convertirse en mariposa, pues es necesario que haya esos pequeños momentos de transición para que vuelva a salir alguien mucho más fortalecido y con una belleza enorme, con un resplandor, y eso también es necesario para tu evolución. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima entrega.